Hoy en Los Doctores. Dormir mal no es solo sentirse cansada al día siguiente. Es un problema de salud que afecta al cuerpo y la mente. ¿Hay solución contra el insomnio? Agotada, más a esa edad. Ay, me levanto con sueño. Súper cansada, agotada. Descubra cuáles son las señales y qué ofrece la ciencia para dormir mejor. Además, una práctica diaria en casa reduce el riesgo de lesiones o fracturas en adultos mayores. Descubra cuál es para que la ponga en práctica. También, negro o con leche. Un estudio encontró cuál de las dos opciones del café le ayuda más a la salud del organismo. Quédese con nosotros en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Mariela Montero. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz martes. Para mí es un honor acompañarlos en este programa de Los Doctores con el tema principal que vamos a ver el día de hoy, que yo sé nos afecta a todos. ¿Cuándo fue la última vez que usted durmió y descansó realmente, que se levantó y dijo, el sueño me rindió? ¿Le cuesta conciliar el sueño en la noche? ¿O tal vez se acuesta y se queda dando vueltas con el celular? Pues de ese tema vamos a hablar el día de hoy, así que lo invito para que desde ahora se quede con nosotros y plantee todas las preguntas que tenga, porque esta es su oportunidad. Les voy a presentar al invitado del día de hoy, el doctor Óscar Alvarado, quien es médico general y ya se encuentra acá con nosotros. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, pues aquí tratando de resolver algunas dudas y preguntas que puedan tener los televidentes. De un tema muy común y que además el mal dormir afecta a todo. A todo, nos afecta realmente desde que nos levantamos y hasta que nos volvemos a acostar. Y es tan común que lo hacemos todas las noches. Bueno, cuando hablamos de mal dormir, yo creo que lo más fácil es empezar por definir qué es dormir bien, ¿verdad? Para saber si estamos o no estamos durmiendo bien. Claro, la respuesta puede sonar muy sencilla, muy fácil, pero realmente tiene mucho de fondo. Dormir bien implica tener un sueño reparador, tanto para nuestra salud mental como física. Suena muy fácil definirlo, pero realmente llevar esto a la realidad en ocasiones puede volverse una situación complicada para las personas. ¿Cuántas horas de sueño necesita una persona adulta para considerar que es un sueño saludable? Usualmente, porque tenemos que hablar como en un general de la población. Hay pequeñas partes de la población pues, que tienen sus características individuales, pero usualmente se recomienda entre 7 y 8 horas, 7, 9 horas, dependiendo de cada persona, que son lo necesario para que logremos llevar a cabo ciertos ciclos necesarios del sueño y podamos reparar nuestro cansancio, tanto mental como físico. Esas poblaciones específicas que tienen horas diferentes, ¿cuáles serían? Pueden ser, porque depende también de cada persona, puede ser poblaciones en adultos mayores, puede ser también personas, niños, jóvenes, adolescentes, personas con trastornos o comportamientos neurológicos diferentes, ¿verdad? Depende mucho de cada sector de la población. Pero entonces, un adulto, digamos, debería ser entre 7 y 9 horas es el promedio. Eso sería lo ideal. Entre 7 y 9 horas sería lo ideal que se recomienda en estos casos. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestra mente cuando tenemos varias horas de dormir mal o varios días en los que no podemos dormir? Bueno, lo primero que va a pasar es que se empiezan a notar picos de ansiedad, ¿verdad? Y esto puede generarse en un ciclo vicioso, porque una persona que es ansiosa antes de dormir le va a costar inicialmente lograr encontrar ese sueño, pero conforme van pasando los días, pues la ansiedad se va acumulando y puede llegar a tener trastornos de ansiedad pues ya clínicos, ¿verdad? Inclusive hay algunos estudios que han determinado que la sensibilidad al dolor también se puede aumentar en aquellos pacientes que han pasado mucho tiempo sin dormir. Entonces, en este caso, está relacionado el mal dormir directamente con la ansiedad y tal vez con el estrés, con la depresión también. Sí, totalmente. Puede ser, y como hablábamos, que puede ser un ciclo, que nos atrape y que no nos deje salir, ¿verdad? Aquella persona que tiene algún problema de estrés, que tiene algún problema que le está generando mucha ansiedad, puede no necesariamente tener un buen sueño y esa misma falta del sueño puede llevarlo a aumentar sus niveles de estrés, a aumentar sus niveles de ansiedad y eventualmente pues ya tener otros problemas ya a nivel de su trabajo, a nivel de su vida personal, a nivel de su vida de pareja también. Doctor, nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente cómo están durmiendo, cuáles son sus prácticas y además qué les provoca el insomnio. Vamos a ver qué nos dijeron.
Algunas veces es tarde y no he podido conciliar el sueño. Ay, me levanto con sueño. Súper cansada, agotada. Más a esa edad. Por estrés principalmente. Mucho estrés, quizá mucho pensamiento. El sobrepensar De ciertas enfermedades, ¿verdad? Uno piensa mucho, entonces y no puede dormir. hace que uno se sienta muy agotado. Es parte de todo, ¿verdad? Lo que experimentamos a diario. Y el estrés de tantas noticias negativas que recibimos diario. Le agradecemos a estas señoras que participaron del sondeo, doctor, y hacen énfasis en algunos temas puntuales, por ejemplo, sobrepensar, el bombardeo de informaciones que tenemos actualmente. ¿Esto afecta a nuestro dormir? Claro, esto puede afectar nuestro dormir por diferentes razones. Razones que podemos pensar desde un punto de vista social y a veces desde un punto de vista, digamos, natural o ecológico. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre aquellas personas que antes de dormir ven sus pantallas de celular, ven sus pantallas de televisión, ¿verdad? Y eso desde el punto de vista, digamos, ecológico, desde antes, pues esto significaba en el ser humano primitivo que estuviéramos expuestos a la luz y se reducía en aquel momento la producción de melatonina, que es lo que nos induce al sueño. No todas las personas tienen ese problema, hay personas que más bien necesitan ese tipo de distracción para poder dormir. Pero también desde el punto de vista social, aquellos problemas que han estado siendo recurrentes, lo que pasa en el país, lo que pasa en mi familia, problemas de dinero, problemas de trabajo, pues también empiezan a ser una bulla mental que nos permite, o no nos permite más bien, conciliar un buen sueño. Ahora que mencionó el tema de las pantallas, quiero que hagamos énfasis ahí porque yo creo que es muy natural, ¿verdad? Que todos nos acostemos, bueno, al menos yo a veces me duermo con el teléfono aquí, incluso que a veces cuando ya uno se queda dormido, hasta es peligroso que le caiga el teléfono encima. ¿Qué es lo recomendable? Del todo, al momento en que yo me acuesto, no ver el teléfono o tener un ratito, tal vez con la luz encendida. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, eso depende de cada persona, porque como comentábamos, existen diferentes tipos de personas y a algunas les puede funcionar. Por ejemplo, hay una tendencia ahora de ver o escuchar programas de ASMR que ayudan a que las personas se relajen y puedan dormir, pero hay otras personas que más bien el uso del teléfono puede aumentar, pues que esté su estado de vigilia. La recomendación para el público en general, ¿verdad? No específicamente, pero para el público en general, es por lo menos una hora antes de acostarse ya eliminar el uso de pantallas. De esta forma empezamos a prepararnos para dormir y ahí podemos hacer actividades como la pijama, lavarnos los dientes, la parte de higiene, ¿verdad? Ir alistando el cuarto, ir alistando nuestro nidito para ya poder dormir. Es como decirle al cuerpo, bueno, baje las revoluciones. Exacto. Que ya llegó la hora de dormir. Ya nos toca ir bajando un poquito porque ya nos va a tocar la parte de dormir. Ahora yo le preguntaba a la gente que cuándo fue la última vez que durmió y realmente descansó. ¿Es normal que yo duerma estas 7 a 9 horas, pero me levante cansada? Realmente no es normal, porque lo normal sería dormir y poderse levantar descansado, pero es bastante común. Y aquí es donde tenemos que hacer la diferenciación entre qué es normal y qué es común, ¿verdad? Lo normal, como hablamos, sería poder agarrar esas 7, 8 horas de sueño, poder cumplir todos los ciclos del sueño y levantarnos descansados. Pero existen muchos factores que pueden afectarnos. La temperatura, el colchón, los ruidos externos, los niveles de estrés, si nosotros tenemos algún problema ya de fondo, como por ejemplo problemas de ronquidos, apnea del sueño, problemas de lumbalgia, problemas ortopédicos que también nos limiten esa calidad del sueño. Entonces son como muchas variables que pueden estar afectando. ¿Es frecuente que la gente se despierte mucho a lo largo de la noche? No es tan infrecuente, lo que pasa es que muchas veces no nos damos a veces cuenta, ¿verdad? Dependiendo de cómo sean estos despertares, pues ahí sí puede llegar a causar algún problema. Por ejemplo, que no necesariamente es para toda la población, pero aquellos pacientes que padecen de problemas de próstata tienden a estarse levantando constantemente durante la noche porque tienen que levantarse a orinar, que es uno de los síntomas que hay que estar siempre revisando en los pacientes, sobre todo mayores de 40, los hombres mayores de 40 cuando hay problemas de próstata. En aquellos pacientes que utilizan ciertos medicamentos o que utilizan ciertas sustancias para dormir, pues también es importante estar viendo si esto les está afectando el sueño o no. También en esos hábitos que estábamos hablando, el tema de no tomar mucho líquido antes de acostarnos, ¿verdad? Para evitar precisamente eso de tener que levantarnos recurrentemente. Claro,
se recomienda por lo menos después de las 6 de la tarde, si usted es una persona que usualmente se levanta a orinar mucho durante la noche, suspender la ingesta de líquido o disminuirla bastante. Ahora, estamos revisando nuestros hábitos, digamos. Usted mencionó, por ejemplo, el colchón. ¿Qué tenemos que fijarnos de nuestro entorno para asegurarnos un buen dormir? Bueno, lo importante es que dormir, o por lo menos esta sensación de dormir placenteramente, es como un acúmulo de actividades sensoriales. Entonces, el colchón, la almohada, la sábana, la iluminación del cuarto, todo eso juega un papel importante. Específicamente en el colchón, lo ideal es que nosotros logremos hablar con especialistas, colchoneros que nos ayuden a encontrar qué es lo que nos beneficia a nosotros. Por ejemplo, yo que trabajo en la Repa de Sueños, ahí tenemos o logramos hacer que sea algo muy integral entre la persona, el colchonero, nosotros en la parte médica, para que logremos encontrar qué es lo que le funciona. Cada persona es diferente y puede tener algún requerimiento específico a la hora de tener su colchón. Y también el tema de las almohadas, qué importante es. Yo le cuento que la semana pasada todos los días me levantaba con dolor de cuello, pero dolor de cuello terrible. Cambié la almohada y mejoró. Y listo, ¿verdad? Eso era. Entonces creo que también que estamos hablando de esto, podemos tomarnos unos minutos, unos segundos para ir a ver nuestro cuarto, nuestro entorno, claro, a ver qué podemos cambiar que también nos ayude a mejorar el sueño. Exacto, y ahora que lo comentaba sobre las almohadas, pues depende mucho de cada paciente también. Si usted es una persona que duerme boca arriba, de medio lado, boca abajo, las almohadas van a ser totalmente diferentes en ese aspecto. Y ahí, de nuevo, lo importante es consultar o acudir a algún especialista, por ejemplo, en los colchoneros, donde nos pueden dar esas recomendaciones. Ahora, doctor, ¿en qué momento, si yo soy una persona que duerme mal, en qué momento ya esto pasa a ser algo más que cansancio, que ya es algo serio que usted dice, no, tengo que consultar porque esto no está bien? Ok, todo depende, nuevamente, esa es una gran palabra, depende de cada situación en específico. Si usted es una persona que su ciclo de trabajo o su ciclo de actividad social pues es diferente a lo usual y le toca trabajar en las noches y pues bueno, tiene problemas de dormir, ese va a ser un caso muy específico. Pero si usted es una persona que usualmente trata de dormir y no lo logra, lleva 2 horas y eso es todo lo que puede lograr y esto es repetitivo, pues ahí es donde es especialmente necesario consultar. Como habíamos hablado, no es solamente un especialista o un tipo de médico el que puede decirnos exactamente cuál es el problema, porque puede haber problemas de respiración, puede haber problemas lumbares, puede haber problemas inclusive de alergias, dermatológicos, ¿verdad?, que no nos permiten el sueño. Entonces, dependiendo de qué es lo que nos está generando ese problema para dormir, ahí sería lo ideal. En aquellas personas que tienen problemas de estrés, de ansiedad, pues también la parte de psicología es importantísima en este aspecto. En una primera instancia, si yo siento que no estoy durmiendo bien, pero no sé lo que podría estar detrás, ¿a qué profesional podría acudir como un primer paso? Bueno, nosotros como médicos generales siempre somos como esa primera barrera, ese primer filtro más bien, que logramos, puede ser identificar algunas de las señales que nos logren encursar hacia dónde tenemos que ir en las próximas consultas. Ahora hablábamos, doctor, de que el sueño lo afecta a todo, ¿verdad? Entonces, el tema de la memoria, el tema de la concentración, yo no sé también si la parte emocional, de estar más irritables, ¿verdad? De que reaccionamos como más explosivamente, eso también. Claro, el sueño es interesante porque tiene varias etapas en los diferentes momentos de dormir y, por ejemplo, se ha visto en diferentes estudios que una parte del sueño se encarga de fijar las memorias de los que hemos vivido, lo que hemos aprendido durante el día. Entonces, un mal sueño, que no logremos esas etapas completas, va a afectar en cómo vamos a tener los recuerdos, las memorias, los aprendizajes. Entonces, eso definitivamente va a llegar a generar una afectación. También hay partes del sueño, sobre todo en la tercera y cuarta etapa, que es el sueño profundo, donde básicamente se limpia, entre comillas, el cerebro y logramos ir eliminando ciertas sustancias que pueden ir bloqueando ahí las conexiones, digamos, entre neuronas, entre células cerebrales, y que eso permite o que impide más bien que haya una buena concentración, que se sienta más irritable, que haya pérdida de memoria, que haya dificultad de aprendizaje, todo eso que estábamos mencionando, niveles de estrés, diferentes cosillas que puedan afectar. ¿Cuánto tiempo aproximadamente nos toma llegar a ese sueño profundo que limpia nuestro cerebro? Eso depende, nuevamente, porque usualmente se ha visto que hay un promedio
de 5 bloques de sueño durante nuestro dormir y que se asocian a 2 etapas nuevamente. La primera, que es el REM o movimientos oculares rápidos, y la segunda, que es la parte no REM, que es la que se divide en diferentes etapas. Cada una de ellas va a durar 90 minutos y aproximadamente tenemos 5 de esos durante toda la noche. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo nos va a durar, eso tiene que ver con en qué momento de esas etapas estemos. En la etapa 3 y en la etapa 4 del no REM es donde se empieza a dar esta limpieza del cerebro. En pantalla le voy a pedir a los compañeros si nos pueden poner los números telefónicos para que usted vaya apuntando ahí sus preguntas, las preguntas que tiene para el doctor sobre el mal dormir. Más adelante vamos a abrir la línea telefónica, pero ya puede ir escribiéndonos por WhatsApp también para mandarnos esas consultas. 6440-6247, el número el que se puede poner en contacto con nosotros. Doctor, ¿usted considera que tal vez a veces pensamos el mal dormir no es nada grave, no es nada que la gente no pueda pasar? Lo normalizamos y eso puede tener un impacto muy severo en nuestra salud. Es complicado porque está muy normalizado, ¿verdad? Yo hablaba con una amiga de que decimos que dormir se vuelve un lujo y necesariamente pensamos que es que todos tenemos acceso a dormir bien y por diferentes trabajos, situaciones sociales, pues no siempre se da esa situación. A veces cargas en la familia, me tengo que acostar tarde y me tengo que levantar muy temprano para volver a trabajar, diferentes cosillas, y las empezamos a normalizar. Y el problema es que ese tiempo de dormir que no utilizamos es muy difícil de recuperar. No es que como yo hoy dormí solo 2 horas, mañana voy a dormir unas 18 y ya voy a recuperar el tiempo perdido. No funciona de esa forma. Tal vez si yo ya detecté el problema, yo no estoy durmiendo bien, acudo a un médico, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Puedo recuperar ese bien dormir? Sí, podemos hacer diferentes cosas que nos pueden ayudar un poco más a mejorar la parte del sueño. Desde el uso, que es lo más común para lo que nos buscan en los médicos, desde el uso de medicamentos, pero también, como hablábamos, a empezar a dirigir a dónde nos pueden ayudar. La parte de psicología es sumamente importante en la parte del sueño, la parte también física, ya sea con ortopedistas, con fisiatras, con fisioterapeutas, también nos puede ayudar montones a descubrir qué es lo que nos está sucediendo y, por supuesto, dónde vamos a dormir. El colchón, la almohada también juega un papel importantísimo. Entonces, por así decirlo, podemos hacer como un escaneo general. En primer lugar, el tema de nuestro entorno. Correcto. Revisar todo, revisar el colchón, revisar las almohadas, tal vez hasta la postura en la que estamos durmiendo. No sé si esto puede influir también. Claro, esto puede influir también definitivamente en lo que nos va a generar posteriormente en la mañana siguiente. Si nos levantamos con dolor, si nos levantamos cansados, si nos levantamos con alguna otra molestia, definitivamente las posturas tienen que ver mucho con esta parte. ¿Hay alguna recomendada o que más bien tenemos que evitar para no...? Realmente no hay ninguna que me diga usted tiene que evitar esta o esta otra, porque depende mucho de cada persona, de su contextura, de su estatura, de si comió mucho en la noche o no comió en la noche, que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones nos pueden ir afectando, entonces hay que ver cada caso en específico. Después de la parte física, definitivamente hay que ver cuáles son las condiciones médicas que podrían estar afectando a aquella persona que está teniendo problemas para el sueño, y ahí es donde es importante consultar. Exacto, entonces ya cuando hago ese diagnóstico de mi entorno, si todo está bien, lo que sigue entonces sería ya acudir a un médico para diagnosticar si hay algo detrás de eso que es lo que me está impidiendo dormir. Exactamente, eso sería lo ideal, que podamos revisar lo que nosotros tenemos control, y cuando ya se nos sale de las manos y ya no podemos hacer esos cambios que hemos estado hablando, pues ahí es importante consultar. Ahora, doctor, no sé si nos puede compartir algunos hábitos sencillos, algunos consejos sencillos que nosotros podemos aplicar a partir de hoy cuando nos vayamos a dormir en la noche, ponerlos en práctica para tratar de mejorar esas horas de sueño. Bueno, definitivamente, y creo que los hemos ido tocando durante el largo de esta conversación, podemos empezar con reducir la ingesta de líquido después de las 6 de la tarde, podemos iniciar también con lo que es limitar el tiempo de pantallas artificiales, tanto celulares, tabletas, este tipo de situaciones. Podemos también ir preparando nuestro cuerpo de forma, digamos, mental, con que ya nos vamos a acostar, como hablábamos, ya lavarnos los dientes, ponernos nuestra ropa para dormir, empezar a listar dónde vamos a dormir. Son situaciones que nos pueden ayudar, a ir mejorando poco a poco ese sueño.
Por supuesto, y suena muy fácil decirlo, pero es de la parte más difícil cuando uno dice, bueno, no se estrese y trate de no pensar y descansar. Es sumamente difícil realmente, aunque suena muy fácil y a uno se lo van a recomendar por todo lado. Es muy difícil lograr pues esa tranquilidad completa, pero si uno sabe que hay ciertas situaciones que lo relajan a uno, que le generan esa tranquilidad, pues tratar de aprovecharlas en ese aspecto. ¿Qué mensaje le podemos dar a las personas que viven cansadas y que piensan que así es la vida, ¿verdad? Que no hay nada que hacer al respecto? Bueno, lo importante es que siempre hay algo que podemos hacer. No necesariamente esa tiene que ser nuestra realidad para el resto de la vida. Lo que sí es necesario es lograr identificar dónde es que estamos teniendo el problema, dónde es que estamos teniendo la situación para poder atacar ese problema de fondo. Como le comentaba, puede ser desde algo tan sencillo como la parte donde dormimos, pero también puede ya ir un poco más a fondo, como que es la parte de ansiedad, la parte del estrés, ¿verdad? Entonces ahí es donde diferentes tipos de profesionales en salud pueden ayudar para que esto nos ayude. Pero definitivamente no tienen que quedarse con la idea de que vivir cansados es lo normal. Sí, es una atención integral. Es una lo atención más integral, importante. exactamente. Yo no sé, doctor, en la experiencia que usted tiene, cuando uno consulta ya, esto me imagino que es un proceso, pero la persona efectivamente vuelve a dormir bien, vuelve a descansar. ¿Qué le dicen sus pacientes? Sí, es vacilón entre comillas, porque muchas veces cuando ya se logra dormir bien y ya se logra descansar, muchos otros problemas que podrían estar, inclusive la gente no los asocia, empiezan a recuperarse. Problemas de dolores de espalda, dolores de cabeza, irritabilidad, ¿verdad? Entonces son diferentes situaciones que se empiezan a mejorar con solo empezar a dormir un poco mejor. Estamos conversando con el doctor Óscar Alvarado, quien es médico general, sobre el mal dormir. Si usted tiene alguna pregunta, más adelante, después de este corte comercial, vamos a abrirle la línea telefónica para que le pueda hacer todas las consultas que tenga. Así que no se despeje. A las 10:22 hacemos una breve pausa y ya continuamos con más de los doctores. Cuando regresemos. Una práctica diaria en casa reduce el riesgo de lesiones o fracturas en adultos mayores. Descubra cuál es para que la ponga en práctica. ¿Negro o con leche? Un estudio encontró cuál de las dos opciones del café le ayuda más a la salud del organismo. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. La movilidad no es solo una capacidad física, es una herramienta clave para envejecer con salud e independencia. Según la revista GQ, practicar ejercicios de movilidad todos los días puede marcar una diferencia significativa en la forma en la que el cuerpo envejece, ya que ayuda a mantener la fuerza, el equilibrio y la coordinación a lo largo de los años. La movilidad diaria cobra especial importancia en la etapa adulta porque permite prevenir lesiones y reducir el riesgo de caídas, una de las principales causas de fracturas y pérdida de autonomía en personas mayores. Cuando el cuerpo pierde movilidad, también se ve afectada la capacidad para realizar actividades cotidianas como caminar, agacharse, vestirse o subir gradas, lo que impacta directamente la calidad de vida. En Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social ha señalado que las caídas representan una causa frecuente de atención médica en adultos mayores, muchas de ellas asociadas a debilidad muscular y rigidez articular. A las 10:25 abrimos este consultorio para que usted le haga todas las consultas que tiene al doctor Óscar Alvarado Frer, quien es médico general, y hoy nos habla del mal dormir. Si tiene alguna consulta, si es su caso, si no descansa bien, no dude en hacernos llegar su mensaje por WhatsApp o también llamarnos al número del estudio 2290-6247. Doctor, vea, por aquí ya tenemos algunas preguntas. Dice, hola, ¿por qué entre más dormimos, más cansado amanezco? Y también con dolor de cabeza. A veces duermo 12 horas o más. Y ahí nos agradece también por el programa. Muchas gracias al televidente. Muy bien. Es importante saber que dormir más no significa dormir mejor. Y tampoco quiere decir que entonces ya yo voy a tener un mejor descanso. Definitivamente, y como hemos hablado durante todo el conversatorio, diferentes situaciones pueden llegar a afectarnos. Por supuesto, y como hablábamos en algún momento, existen algunas etapas o algunos ciclos de sueño.
Si esos ciclos tienden a interrumpirse de forma repentina en medio del ciclo de sueño, uno puede sentir alguna sensación de fatiga. La deshidratación es una de las primeras causas de dolor de cabeza, y si en tu caso duermes más de 9 horas, en este caso 12, como me comentas, muy probablemente ya el cuerpo empieza a deshidratarse y generar dolor de cabeza. La segunda causa de dolores de cabeza a nivel o posterior al sueño tiene que ver con bruxismo, que es cuando se aprietan, por decirlo de una forma, las mandíbulas. Ahí es importante revisar ambas situaciones, tanto a nivel del odontólogo como también a nivel de la hidratación, para ver cómo podemos mejorar esas situaciones. Quiero saludar a doña Ivania, que nos está llamando desde Cachí. Muy buenos días. Buenos días, muy amable. Mi pregunta es que yo hace años tengo problemas para dormir. A mí me dan 2 difrendaminas de 50 en el seguro, y ahora me mandaron hidrato de cloral, 2 cucharaditas en la noche. Tengo que tomarme el tratamiento antes de las 3, 4 de la tarde, porque si no es 12 de la noche, 1 de la mañana y parezco un osito de peluche. Yo tengo problemas en mi salud, depresión alta, convulsiones, tengo una desviación en mi columna, tienen que cambiarme las 2 rodillas, soy operada de genovalgos en mis 2 piernas, voy a terapia de piscina para ayudarme con ese problema que tengo de ortopedia, y voy a terapia de gimnasio para saber cómo moverse, pero me cuesta mucho dormirme y cualquier cosita me despierta. Entonces, para ver qué puedo hacer. Muchísimas gracias, buen día, muy amable. Gracias a usted, doña Ivania, por llamarnos, doctor. Muchas gracias por la consulta. Es importante aquí tener en cuenta que los medicamentos que se utilizan pues sí son bastante importantes. De hecho, a nivel de la caja pues existen estos medicamentos y algunos otros que uno trata a veces de evitar para no generar algunos otros problemas en el paciente. Definitivamente, como nos comenta esta televidente, pues ciertas situaciones que ella está viviendo le están afectando ya de forma crónica su dormir. Hay que ver si los medicamentos que ella está utilizando y las dosis que está utilizando necesitan algún tipo de corrección. Sí sería importante en este aspecto pues consultar y me parece que por el tipo de medicamentos que se está utilizando con los especialistas de psiquiatría o en ocasiones de neurología, para que nos puedan adaptar un poco más los medicamentos, porque definitivamente las condiciones de fondo que presenta la señora van a afectarle en su calidad de sueño. Tenemos una consulta, doctor, desde Carolina del Norte, de ahí nos están viendo y vamos a aprovechar también para plantearla, porque dice: me gustaría consultar al doctor cómo se podría ajustar el ciclo del sueño luego de haber trabajado por muchos años en horario de 12 horas nocturno. He tenido muchos problemas para ajustar mi ciclo de sueño a pesar de que ya no tengo ese horario. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la consulta también desde Estados Unidos. Definitivamente, pues el sueño tiene sus ciclos o sus momentos, y cuando uno pasa mucho tiempo trabajando en un horario que está, por decirlo de una forma, al revés de lo que usualmente tenemos por usual o por normal, van a llegar a generar afectaciones. El sueño puede considerarse como un tipo de rutina, entre comillas, y se puede ir entrenando poco a poco. El problema es que esto lleva algún tiempo en lograr corregirlo por completo. El uso de ciertos medicamentos, sobre todo al inicio para tratar de regular el sueño, nos pueden ayudar. Es muy parecido, aunque ya lleva mucho más tiempo, a esas situaciones de jet lag que a veces podemos tener, donde estábamos acostumbrados, o las personas que viajan están acostumbradas a un sueño en ciertos horarios, y cuando se mueven de zona horaria pues van a tener van a resentir ese cambio. Por supuesto que al llevarlo de días con días, meses, en este caso probablemente años, pues esa adaptación va a ser mucho más y va a tomar más tiempo. Pero definitivamente entrenarlo o lograr una rutina con el nuevo horario que uno desea es lo ideal. Y para eso sí se pueden utilizar ciertos medicamentos que puedan inducir el sueño y ojalá, por supuesto, no sean adictivos o no causen resistencia para que no lo podamos quitar eventualmente.
Aquí tengo otra pregunta que me parece muy interesante. Dice, tengo graves problemas de sueño por más de un año. Duermo solo 8 horas a la semana. Los doctores me dicen que es por ser diabética. He probado todas las melatoninas y pastillas que producen sueño y me mandan en Elevais, pero no me hacen efecto. Tengo 65 años. Gracias. Y ella aclara también que no es ansiedad ni es presión. Ok, definitivamente 8 horas por semana está muy bajo, ¿verdad? Si lo que se recomienda son 8 horas al día, estamos con un déficit de sueño increíble. El problema, y como habíamos comentado, que esto se va acumulando y que recuperar esas horas de sueño es muy difícil. Habría que ver, porque no me parece que haya una relación entre que sea diabética con que esté durmiendo realmente 1 hora o menos al día. Sí sería importante revisar cuáles son esos medicamentos que ha estado utilizando, porque deberían haber mejorado, tal vez no por completo, pero sí las horas de sueño que esté utilizando. En este caso, nuevamente recomendaría que una parte de neurología o psiquiatría sean los que nos den una chequeadita para poder ver si otros medicamentos sí nos podrían ayudar. En aproximadamente unos 28 minutos viene Calle 7 Informativo y precisamente por eso quiero saludar a mi compañero Bernie Jiménez, quien nos tiene un adelanto del programa de hoy. Bernie, buenos días. Hola Susana, muy buenos días, espero que se encuentre súper bien. Un gran saludo también a ustedes que nos están viendo y que pronto nos vamos a continuar acá en Teletica con Calle 7 Informativo, porque les vamos a contar parte de la información que les traemos a las 11 de la mañana. Resulta que ayer vimos el caso de Don Higinio, que es un paciente de la zona sur de nuestro país que fue declarado como fallecido después de ser atendido en un hospital. Hoy vamos a contar con la respuesta por parte de la Caja, que dice también el Tribunal Supremo de Elecciones, y un abogado nos va a ayudar a aclarar algunas consultas por si usted sabe de alguien a quien le pueda ocurrir también esta situación. Esta es parte de la información que traemos a las 11 de la mañana. Ahora, yo le voy a decir a usted algunas frases que yo sé que tiene en su alacena. Con sabor a, preparado alimenticio o una mezcla no láctea. Bueno, esas son frases que denotan que un producto no es original, sino que corresponde a una imitación. Se llaman productos sucedáneos. ¿Pero qué significa eso? Bueno, se lo vamos a explicar, y también en imágenes vimos que fuimos a un supermercado a poner a prueba y ver si los consumidores identifican estos productos. Y finalmente, juntarse o casarse, o le tengo una mejor. ¿Será mejor comprar todo a medias o que cada uno lleve lo propio? Bueno, esta es parte de la realidad de nuestro país y hay alcances legales también que hay que tomar muy en cuenta si usted está valorando casarse o juntarse. Esa es la información que traemos a eso de las 11 de la mañana. Susana, como unos 25 minutos nos vemos en Calle 7 Informativo. Usted continúa con más. Muchísimas gracias, Bernie. Vamos a estar muy atentos y a las 11 en punto nos conectamos entonces con Calle 7 Informativo. Vamos a continuar con más de este consultorio. A las 10 y 34 minutos tenemos una llamada desde Buenos Aires, de Punta Arenas. Buenos días. Buenos días, ¿nos escucha? Tenemos ahí un problema con la llamada, pero vamos a retomar algunas de las consultas que tenemos acá por el WhatsApp. Dice, por ejemplo, este televidente: yo padezco de ansiedad, ataques de pánico y TOC. Entonces necesito ver televisión porque esto me relaja para dormir. Por el contrario, si apago todo me genera ansiedad y sobrepienso, no logro conciliar el sueño. Aparte tengo el sueño liviano y mi esposa ronca y eso me despierta también. ¿Qué puedo hacer ya que no quisiera tomar medicamentos? Ok, ese es uno de los casos que habíamos comentado anteriormente, donde no todas las personas tienen por efecto negativo el uso de pantallas. En el caso del televidente que nos hace la consulta, definitivamente algunas técnicas de relajación vienen muy asociadas con la tecnología recientemente. Existen algunas medidas que pueden ser, y aunque él lo comenta que no desea, farmacológicas con medicamentos, pero también se puede incentivar un poco más el uso de esas terapias de relajación. Definitivamente en compañía de su médico especialista, me imagino que tiene que tener consulta con psiquiatra por los padecimientos que él nos comenta, podrían llegar a algún intermedio entre el uso o no de ciertos medicamentos. Con la parte de que su pareja ronca, pues es un poco más difícil. Ahí más bien se podría tratar de que la pareja vaya a consultar con un otorrino, con un especialista en lo que es la parte de la respiración,
para lograr mejorar también esa parte, ¿verdad? Que sea realmente integral, no solamente de un lado, Claro. sino también de su pareja. Es un tema en conjunto, ¿verdad? Es un tema en conjunto, sí. Si uno duerme con otra persona. Vamos ahora hasta Moravia, porque don Randall nos está llamando y tiene una consulta. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlo, don Randall. ¿Cuál es su Todo bien, gracias. Yo quisiera hacer una consultita al doctor, nada más. Bueno, yo no sé qué será o qué padezco, pero verá que yo padezco de que obesidad y me quedo dormido en cualquier lugar, sea en un bus, sea aquí en la casa, si estoy desayunando me quedo dormido, o en cualquier lado que vaya, o sea, me quedo dormido. No sé de qué o cómo hacerlo o hacer para que no me pase eso o si tengo algún tratamiento o será que tengo que ponerme un tratamiento para eso o no sé. Doctor, no sé si usted tiene alguna pregunta para don Randall, para aprovechar. Sí, ¿padece de presión alta, azúcar en la sangre, colesterol, alguna otra cosa? Hipertenso. Hipertenso, ok. ¿Y nunca le han tratado este padecimiento anteriormente? No. Ok. Bueno, sí hay una relación directa a veces con el sobrepeso o la obesidad, con este síndrome que se llama síndrome de Pick, que muchas personas tienden a quedarse dormidos o dormidas de repente, ¿verdad? Como una hipersomnia. En estos casos muchas veces también se asocia a apnea del sueño y tiene que ver con una cuestión de la forma como la persona está durmiendo. Si no está logrando dormir de forma o una buena forma, pues eso el cuerpo lo va a ir resintiendo. Además, al tener sobrepeso, y me imagino que por aquí puede venir la causa, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mayor para lograr oxigenar el resto de sus células y eso podría llegar a generarle problemas de sueño como está teniendo él. Definitivamente sí tiene que consultar, sí tiene que ver especialistas. En este caso yo iniciaría también con la parte de otorrino, que nos va a ayudar mucho con la parte de respiración, con la apnea del sueño que probablemente debe estar padeciendo el señor y ahí poco a poco ir corrigiendo la situación, porque no nos va a ayudar en este caso el uso de un medicamento para que pueda dormir en la noche, sino que al final siempre nos va a terminar afectando durante el día. De ahí lo importante de hacer la consulta inmediatamente. Vamos a recibir una última llamada de doña Maritza, quien nos llama de Cartago. Muy buenos días. Aló. Aló, buenos días. Buenas, mira que es para hacerle una consulta al doctor. Claro. Yo tengo 51 años, no padezco de nada, absolutamente, soy una persona sana, gracias a Dios, pero desde que yo tuve una niña a los 44 años, desde ese momento, desde que ella nació hace 7 años, yo nunca más volví a dormir bien una noche entera, yo no duermo bien, lo máximo que duermo son 5 horas, 4 horas, no paso cansada porque yo hago oficio, hago todo, hago ejercicio, pero sí siento algunos cambios, no sé si eso puede ser por menopausia, no sé, quería consultarle eso. Claro, definitivamente puede haber cambios hormonales como la menopausia o problemas de tiroides que pueden llegar a generarnos problemas. Puede ser que inicialmente al tener su hija se hicieran algunos cambios en la rutina pensando en cómo tiene que atender en la familia a la nueva inquilina de la casa y esto generar algunos cambios en la rutina del sueño que se podrían llegar a modificar, pero definitivamente sí hay que tener en cuenta que cambios hormonales, ya sea a través de la menopausia o ya sea a través de problemas de tiroides, podrían llegar a generar problemas. Sí sería importante inicialmente hacer un control hormonal mediante exámenes de laboratorio y por supuesto pues hacer la consulta también con su médico de cabecera, ya sea en Ereváis o también en medicina privada si tiene la posibilidad. Doctor Oscar Alvarado Freire, médico general, quien nos acompañó el día de hoy. Doctor, en pantalla está apareciendo también su información por si alguien quiere contactarlo. Sí, nosotros estamos en el Centro Médico La Asunción en Curridabat y nos pueden contactar al 2272-0808. Ahí habemos varios médicos generales que podemos ayudarle y tenemos una clínica llena de especialidades y, con laboratorio, farmacia, resonancia magnética, diferentes servicios que nos pueden ayudar si ustedes gustan, pues ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya seguimos con más de los doctores. Al volver de la pausa,
Una práctica diaria en casa reduce el riesgo de lesiones o fracturas en adultos mayores. Descubra cuál es para que la ponga en práctica. ¿Negro o con leche? Un estudio encontró cuál de las dos opciones del café le ayuda más a la salud del organismo. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Un estudio reciente de la Sociedad Americana de Química confirmó que el café con leche puede duplicar su capacidad antiinflamatoria en comparación con el café solo. La investigación explica que este beneficio se produce por una interacción especial entre los polifenoles del café y las proteínas presentes en la leche. Los polifenoles son compuestos antioxidantes que ayudan al organismo a combatir la inflamación. Al combinarse con las proteínas de la leche, se genera una unión molecular que ofrece la respuesta del cuerpo frente a procesos inflamatorios. En pruebas de laboratorio, las células expuestas a esta combinación mostraron el doble de eficacia para reducir la inflamación en comparación con aquellas tratadas solo con polifenoles. Este hallazgo sugiere que una costumbre diaria tan común como tomar café con leche no solo es una preferencia de sabor, sino que podría ofrecer beneficios adicionales para la salud. Gracias por seguir con nosotros aquí en Los Doctores. Vamos a hablar de un tema muy importante porque ya muchos colegios privados regresaron a clases y los públicos lo harán el próximo 23 de febrero. En esta preparación para el regreso a las aulas, la vacunación es un tema fundamental y por eso hemos invitado a Aura Jara del Colegio de Farmacéuticos para hablar precisamente de cuáles son esas vacunas que tienen que estar al día para que nuestros niños regresen a clase de una manera segura. Doña Aura, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo para todos en el estudio y para todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Muchísimas gracias. Tal vez si hablamos de este esquema que tiene que estar al día al momento de que nuestros hijos regresan a las aulas. Sí, claro que sí. Atendiendo el esquema nacional, ¿verdad?, que tenemos para la vacunación en niños y niñas, es muy importante que se encuentre al día. Las vacunas que se incluyen en él van a ser la BCG, que es de tuberculosis, hepatitis B, la pentavalente para lo que es difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y el Haemophilus influenza tipo B también. También el polio es muy importante. El neumococo, rotavirus, ¿verdad?, en la infancia, y la SRP, que es el sarampión, rubiola, paperas. También la varicela, y también es importante revisar al inicio de clases, sobre todo, como bien lo apuntabas ahora, el refuerzo de la DPT y del polio. Así la influenza es. Se recomienda una vez al año también, de temporada, ¿verdad?, una vez anualmente. Y este es un tiempo propicio para hacer la revisión del esquema, porque en las escuelas vamos a tener un espacio de convivencia cercana y los brotes de enfermedades contagiosas se dan con muchísima facilidad. Entonces es un tiempo propicio para hacer una revisión de este esquema. Así es, y también un contexto en que las autoridades ya también han hecho un llamado, ¿verdad?, por la reaparición y el aumento de casos de sarampión en la región de las Américas. Así que es muy importante también revisar el librito de vacunas, como llamamos popularmente, ¿verdad? Claro, es muy importante acá, ¿verdad? Y agradecemos el espacio para abordar un tema tan importante para la población costarricense. En el caso particular del sarampión, es una enfermedad muy contagiosa. Y en los centros educativos donde se da esta convivencia, si hay un caso, ¿verdad?, que reaparecen con mucha facilidad, cuando la cobertura de la vacunación disminuye un poco, entonces con mucha facilidad reaparecen casos de contagio. Y entonces es muy importante tener el esquema al día. ¿Por qué? Porque vean ustedes, es muy importante porque los casos de contagio se pueden dar antes de que aparezcan los síntomas, inclusive hasta después. Entonces, en las escuelas que hay aulas, hay espacios cerrados, una persona que tenga ya esté contagiada con este virus, si tose o estornuda, puede dejar partículas en suspensión en esos espacios por más de 2 horas. Entonces, no necesariamente hay que tener contacto con una persona para poder contraer el virus. Por eso es muy importante tener estas vacunas al día para disminuir y evitar estos contagios. ¿Qué pasa si un estudiante no tiene completo su esquema de vacunación? Aquí lo indicado, ¿verdad?, es que este estudiante acuda lo antes posible al centro de salud para completar las dosis que le están faltando. Nunca es tarde.
para ponerse al día. Es importante, se me pasó un poquito el tiempo, acudo al centro más cercano y además los niños que no están vacunados van a ser niños que se pueden enfermar con mucha más facilidad y contagiar a otros. Entonces aquí la acción es acudan al centro de salud más cercano. Eso le iba a decir, que la vacuna, además de proteger al niño, también va a proteger a las personas que están alrededor, incluidos aquí los docentes y todo el personal que los ve en los centros educativos. Claro que sí, aquí vamos a tener una inmunidad colectiva, que se denomina una inmunidad colectiva. Vamos a protegernos a nosotros mismos, vamos a proteger a otros niños, vamos a proteger a todo el personal que está y que convive en esas áreas. Es decir, que nos vamos a proteger todos. Aquí estamos hablando específicamente de niños, de escolares, pero me imagino que esto aplica de la misma forma para los colegiales, los adolescentes. Sí, vean, es muy importante porque las vacunas en realidad nos van a proteger en distintas etapas de crecimiento. Entonces también es importante en los adolescentes revisar esos esquemas y sobre todo lo que son refuerzos que deben de ponerse cada cierto tiempo. Aprovecho el espacio que nos han brindado para recordarle a todos aquellos jóvenes que van a hacer sus pasantías, que van a hacer sus prácticas en hospitales, que es un momento propicio también para que ellos revisen que sus esquemas estén completos, ¿verdad? Me parece importante, doctora, tal vez retomar cuáles son las enfermedades que se pueden prevenir con un esquema de vacunación al día. Esa pregunta es muy, muy importante y a usted, televidente que nos está escuchando, las vacunas previenen enfermedades como el sarampión, como la meningitis, la neumonía, la tosferina, el polio, tétanos y también la difteria. Y algunas de esas enfermedades pueden causar hospitalización, pueden tener secuelas permanentes e incluso un desarrollo fatal para la salud de las personas. Vacunar evita complicaciones graves y protege la vida de todos nosotros. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a un padre de familia, por ejemplo, que no sabe si su hijo tiene el esquema completo y perdió el carnet o el librito de vacunas, si no lo tiene a mano? Vea, aquí la recomendación es que acudan inmediatamente al EVAIS. ¿Por qué? Porque en los EVAIS se puede hacer una reconstrucción del esquema de vacunas, ¿verdad? Ellos pueden revisar registros, se puede hacer una reconstrucción y en todo caso aplicar las vacunas necesarias. Ante la duda, se recomienda siempre completar el esquema. Es muy seguro hacerlo y es la acción primaria que se debe hacer en estos casos. No quiero dejar pasar esto porque yo sé que hay muchos padres que se preocupan y que escuchan por ahí mitos, que ven tal vez en redes sociales información que, aunque no sea correcta, los llena de miedos a la hora de llevar a sus hijos a vacunarse. Tal vez si podemos hablar cuáles son esos mitos que hay que romper cuando tenemos la entrada a clases ya en desarrollo o a la vuelta de la esquina y pedimos que se lleve a cabo y se completen los esquemas de vacunación. Sí, vean, claro que sí, hay varios mitos importantes y que circulan, como bien usted lo decía, por una desinformación. Las vacunas no causan autismo. Las vacunas no debilitan el sistema inmune. Las vacunas son seguras y eficaces. Los efectos secundarios que provoca una vacunación por lo general son muy leves, muchas veces son locales en el sitio donde se aplica, pero son muy seguros. En realidad el riesgo aquí real es no vacunarse. Tal vez si podemos hacer énfasis en esto de los efectos secundarios para que los padres no los tome por sorpresa. ¿Cuáles son tal vez los esperables para una persona menor de edad? Sí, vean, los efectos secundarios que se presentan con mayor incidencia son, en muchos niños puede ser un aumento en la fiebre, que se da cursa con menos de 24 horas, se da a veces también una erupción, un rash en el lugar donde se aplicó la vacuna. También puede haber dolor articular al hacer el movimiento. Todo esto es normal y se considera que es un efecto secundario que aparece con frecuencia, pero que no debería darnos mayor preocupación, porque en el lapso de 24 a 48 horas desaparece. Y también quiero preguntarle, doctora, porque hay algunas creencias que dicen que, por ejemplo, si usted está enfermo, no lo pueden vacunar. ¿Eso es así? Vea, hay casos especiales, ¿verdad? Estos se dictan por los médicos, pero por lo general la vacunación no está contraindicada. La vacunación va a hacer que nuestro sistema inmune
tenga experiencia, por decirlo así, salga en juego y sepa cómo se van a hacer los movimientos para que cuando la enfermedad se presente tengamos todas nuestras defensas al tope y podamos más bien repelerlas. Entonces, son solamente algunos casos en cuales los médicos así lo determinen en que la vacunación no procede. En la mayoría de la ciudadanía, la vacunación va a proceder. Entonces, la recomendación desde el Colegio de Farmacéuticos para todas esas familias que están viviendo este regreso a clases es muy sencillo, ¿verdad? Es sacar el librito y hacer una revisión rápida para que su hijo esté bien protegido. Yo le agregaría, ¿verdad? Y les vuelvo a agradecer el espacio muy importante, la información, que la población esté informada. Entonces, podemos acudir a los farmacéuticos que son profesionales en el área de la salud, que van a estar gustosos y deseosos de poder orientarle y de poder informarle. Porque vacunar es un acto de amor y de responsabilidad. Protege a sus hijos, protege a nuestros compañeros, a nuestros familiares, protege a toda la comunidad donde nosotros estamos insertos. Acudan a su centro de salud, acudan a la farmacia, a su farmacéutico de mayor confianza, revisemos el carnet, mantengamos el esquema al día. La prevención salva vidas y las vacunas son una de las herramientas más seguras con las que contamos en este momento. Y yo creo que no se puede perder de vista que, bueno, usted lo decía, ¿verdad? Las aulas son lugares muy cerrados donde los niños conviven, a veces estornudando porque son pequeños y no conocen los protocolos adecuados, y el hospital de niños pasa por situaciones complejas de saturación debido a los virus respiratorios y demás. Entonces yo creo que es también ponerlo en un contexto, y que si su hijo está enfermo, que no lo mande a clases para evitar contagios y demás. Tomar las medidas preventivas para minorar el impacto que puede generar todo este tipo de virus en la población son muy importantes. Darle la información a su hijo, aunque esté pequeño, ya introducirlo en un autocuidado para no solamente cuidarme a mí, sino también cuidar a los que están a mi alrededor en la forma correcta de toser, es muy importante. Y si el niño presenta síntomas compatibles, es mejor que no lo envíe a la escuela para disminuir el impacto que eventualmente un contagio en una zona reducida y de convivencia cercana puede tener en nuestra salud. En este caso, ¿cuál sería también el llamado para los docentes, ¿verdad? Que son los encargados de ese proceso educativo y que están presentes en las aulas junto a todos estos niños? Claro, el docente es, podemos decirlo, como el primer observador, ¿verdad? Porque ellos van a estar vigilantes de toda la población que tienen. Y también, pues en ese momento, si los docentes ven un caso que es compatible o que es sospechoso, es importante que llamen a los papás del estudiante y se lo comuniquen también, para que este estudiante pueda ser retirado. Recordemos que estas enfermedades son muy contagiosas y aquí el protocolo lleva a que la persona que esté contagiada pues esté en un lugar individual y aparte del resto, para que ese impacto de contagio por cercanía, por los juguetes, por las manos, por los juegos, se vea disminuido. Lo más importante, como lo hemos dicho desde el principio, es que vayan a un centro cercano y que verifiquen que su esquema de vacunas está completo. Así es, yo creo que a veces hacemos mucho énfasis en los niños porque el esquema nacional es obligatorio para los menores de edad, pero yo creo que nada nos cuesta, ¿verdad? También a los adultos hacer una revisión rápida si necesitamos algún refuerzo. Es algo que al final no nos toma mucho tiempo y nos ayuda también en nuestra salud. Exactamente, ese tema que acabas de abordar es sumamente importante porque es el tema del autocuidado. Tengo que ser responsable con mi salud. Y si necesito una guía, necesito alguien que me oriente cuáles son las acciones que debo realizar, puedo acudir a la farmacia de comunidad. Ahí hay un profesional que va a estar gustoso de poder darle la información y de poder orientarle. Así es, tal vez, doña Aura, un mensaje final desde el Colegio de Farmacéuticos para todos los padres, para todos los docentes y también los niños que están retomando sus lecciones en estos días. Aquí lo más importante es estar vigilantes, tener nuestro esquema de vacunas completo, ayudar con la información a otras personas y cerrar con esto. Vacunar es un acto de amor y de responsabilidad, conmigo, con mis hijos, con mi comunidad. Si tengo alguna duda, busco la información, busco aquella orientación, porque vacunarse salva vidas y no tengan absolutamente ninguna excepción. La vacunación es de las herramientas que tenemos más seguras y más eficaces, con más estudios,
para proteger a la población de estos brotes que se nos pueden presentar. Con ese mensaje nos quedamos. Quiero agradecerle a la doctora Aura Jara del Colegio de Farmacéuticos que nos acompañó estos minutos para hablar de un tema tan importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este programa de los doctores. Recuerde que puede repasarlos, este programa y todos los que hemos tenido en nuestro canal de YouTube, Teletica Costa Rica. Ahí encuentra una lista de reproducción donde están todos los episodios disponibles. ¿Qué tenemos mañana los doctores? Lo vemos a continuación. Mañana en Los Doctores. El virus de manos, pies y boca es una infección frecuente que en estos días tomará fuerza. Tratando de que los niños utilicen bien el jabón. No contaminar a otras personas, sobre todo en la casa, si hay niños y adultos mayores. La aparición de ampollas, manchas en la boca, las manos y los pies son parte de las señales que alertan estos virus. Todos los detalles mañana en Los Doctores. No se puede perder ese programa de mañana, lo esperamos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y no se despegue de la pantalla de Teletica porque ya viene Calle 7 Informativo. Buenos días.